Bienvenidos a Divulgación Cósmica, soy su anfitrión David Wilcock y está de nuevo conmigo Emery Smith, mi amigo desde hace 10 años. He estado presionándote durante una década para hacer esto y finalmente estás aquí. Gracias Emery y gracias en nombre de todas las personas en el mundo que quieren libertad y total divulgación. Gracias por invitarme, Dave. Veníamos en el auto y estábamos hablando de los organismos que analizaste, pero entonces me dijiste algo que creo nos aclara mucho más tu experiencia. Y me gustaría que conversáramos de eso ahora, aunque creo que ya avanzaste más en tu carrera, pero ayudará a establecer la verdad fundamental. Por lo general, cuando los informantes obtienen algo real, hay un montón de cosas diferentes y geniales que han hecho. Así que háblanos del Vaticano. El Vaticano, sí. Sí. Bueno, una organización privada fue al Departamento de Defensa y a los laboratorios donde trabajaba. Necesitaban algunos técnicos y científicos que fueran al Vaticano a ver sus archivos, porque sabían que tenían información sobre una nave que tomaron en Nuevo México y Entonces había un ovni. que derribaron. Oh, Sí. y fue reciente. Sí, muy reciente. Se apropiaron de la ¿Por qué nave. decidieron derribarla? ¿Fue hostil? ¿Hizo algo malo? No, para nada. Oh. No, pero se acercó demasiado a las armas que había allí. Ah, claro. Y esto lo sé gracias al interrogatorio. No sé dónde se estrelló, solo sé dónde estaba. ¿Sabemos algo del aspecto de esta nave o qué clase de ocupantes se encontraban adentro? No se mencionó a algún ocupante, pero la nave parecía un tetaedro. La mejor forma de explicarlo es haciendo un tetaedro con tubos de PVC. ¿De verdad? Sí, de unos 2,5 metros de diámetro. Sí, y tenía una luz en el centro. ¿En serio? Sí. ¿Y se parecía a un dron Siempre robótico? estaba centrada. Pudo haberlo sido, pero repito, muchas de estas naves son conscientes en realidad. Y puede que de vez en cuando hubiera destellos. Así llenaría los espacios y no se podía ver a través de ella. ¿A qué te refieres con eso? Como acabo de decir, era un tetaedro vacío de tubo de PVC. ¿Correcto? Se podía ver a través de él y se apreciaba la luz en él. Oh. Sí. ¿De qué color era el orbe de la Era luz, azul, lo sabes? pero era muy pequeño, probablemente de unos 7 centímetros de diámetro. Sí. Bien. ¿Y el tetraedro sí era blanco? Parecía que el exterior se había hecho con tubos de PVC, totalmente blancos. No tenían costuras. Cielo. Y si te acercabas demasiado, se bloquearía ese espacio y no podrías ver hacia adentro. Aún no sé Bien, si lo imagina entiendo. un tetaedro vacío por el que puedes ver a través. Y solo estamos hablando de las líneas externas, ¿de acuerdo? Sí. Puedes ver a través de él y observar una pelota. Si te acercas demasiado, se volverá sólida. ¿El tetraedro se vuelve sólido? Sí. ¿De verdad? ¿Y cuál es su apariencia? Es blanco, simplemente blanco. Vaya. Sí, blanco puro. Así que parece haber sido una especie de dron donde no había ocupantes dentro. No había ocupantes, pero eso no significa que la luz blanca era algún tipo de conciencia O un ser, bien. o un ser. Sí. Así que cada vez que veas una luz, debes pensar primero en un ser y partir de allí. Si lo entiendo bien, estás diciendo que el Departamento de Defensa hizo que derribaran esta nave, o lo que sea, en Nuevo México y están perdidos acerca de qué es o de dónde viene. Sí, no sé dónde la derribaron, solo sé que está almacenada en Nuevo México, porque yo estuve allí. Pero fue la primera de su clase, así que ellos... Tienen una idea sólida de lo que normalmente se estrellaría, ¿verdad? Hay un catálogo extenso. Hay una gran colección, Ah, sí. me parece. Bien, pero esto distorsionó los gráficos de alguna forma. Sí, emitió frecuencias diferentes, supongo, o algo por lo que estaban asombrados. No mostró ningún tipo de agresión ni nada parecido cuando la derribaron y seguía en funcionamiento. ¿Dices que esta nave estaba en la categoría en la que el material en sí mismo es una forma de vida? Bueno, no sé nada de eso porque no presencié esa parte. Todo lo que sé es que la pelota adentro tenía energía. La energía y la luz pueden significar vida. Muy bien. ¿Qué decidieron hacer con la nave? Si no sabían qué era, ni tampoco de dónde venía. ¿De qué tipo de recursos disponían? Bueno, lo que hacen es formar un equipo, hacen una gran revisión de antecedentes en todo el mundo
porque hay catálogos en otros países y religiones. Y por supuesto, el Vaticano siempre ha sido una base de datos enorme. Tiene un enorme archivo sobre muchas cosas, artefactos y objetos que han estado en el espacio y que han coleccionado durante muchos años. Hay una base subterránea bajo el Vaticano. Desplegaron a 2 científicos y a mí a esa área del Vaticano, un lugar que era secreto. Tomamos un ascensor que bajó unos 7 u 8 pisos Mm. y así comenzó todo. Teníamos el permiso del Vaticano y lo prepararon todo. Sí. Solo éramos contratistas que iban a recolectar cualquier tipo de información que fuera similar a este dispositivo. Entonces, ¿es común que haya cooperación entre agencias? Sí. Muy bien. Por lo general, a cambio de favores. Ahora eres un veterano de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Sí. Se rumora que los informantes del ala de la Fuerza Aérea, del Complejo Industrial Militar y del ala de la Marina se separaron después de la Segunda Guerra Mundial y Es se verdad. convirtieron en complejos industriales totalmente separados. Es toda la verdad. Entonces, ¿estimarías que la mayor parte de tu experiencia está en la Fuerza Aérea porque allí es donde empezaste o...? Sí, para esto en particular diría que sí, pero siguen trabajando juntos cuando hay preguntas. bien. No es una rivalidad. Aunque Claro. no les gusta compartir secretos, porque cuanto más puedan mostrarle al gobierno, más dinero podrán obtener al final del año. Sí he coleccionado algunas cosas para la corporación durante el año. Tanto el laboratorio como la Fuerza Aérea pueden conseguir más dinero. Así que no siempre comparten los secretos de lo que están haciendo, pero sí trabajan juntos para averiguar las cosas que son más complicadas, se esfuerzan, son muy obedientes con eso. Creo que el presupuesto militar, incluso en los registros militares, hace poco estaba rodando los 864,000 millones de dólares. Comprarían absurdos asientos de inodoro a $700 y ese tipo de cosas. Nueces a $65. Se entiende que el presupuesto militar tiene mucho espacio para gastos que están fuera de balance. Eso es correcto. Podrías conseguir un asiento por $700. Irían a una tienda por departamentos, buscarían los de $2 y comprarían 2,000 de esos. ¿Y el resto del dinero a dónde Bien, va? al parecer por lo que dices, están peleando por ello. Bueno, es que Una es una competencia competencia. saludable. Pero por mi experiencia, y no soy uno de los ejecutivos de allí o de sus asesores financieros, pero por lo que he sabido de algunas personas de la clase alta, que por lo general siempre reciben más o menos lo mismo, ¿entiendes? Es que no les ganan por miles de millones de dólares, Por ¿entiendes? supuesto. En realidad no son miles, son billones. Te das cuenta de las otras formas en que generan dinero. Exacto. Y cuando vienen naves y ellos no saben qué es en un sentido muy general, y si pudieras especular, aunque entiendo que no tienes la última palabra, pero me gustan tus especulaciones, que seguramente serán mejores que las mías. ¿Con qué frecuencia crees que suceden este tipo de cosas? A diario, ¿De verdad? sí. ¿A diario? ¿Hay accidentes de ovnis a diario? Bueno, puede que... No esperaba esa respuesta. están identificados, porque cuando decimos ovnis, pensamos en Vehículos, sí. vehículos, pero hay muchos vehículos que se recuperan o se derriban en el espacio y que luego toman y los traen de vuelta. Y no siempre están deshabilitados, por supuesto. Exacto. Muchas de estas cosas en realidad actúan como el caballo de Troya. Quieren que las tengamos aquí para que aprendamos de buena tecnología y podamos recrear la Un ingeniería. caballo de Troya positivo. Sí, un caballo de Troya muy positivo. Y... No es una invasión de inteligencia artificial atacando el planeta. No, en absoluto. Bien. Y es realmente emocionante que los científicos se den cuenta de eso. Muchas de las corporaciones también aprenden. La parte triste es que una vez que se sabe es para siempre. Debe llegar al público. Debemos usarlo para mejorar nuestras vidas. De acuerdo, todavía estoy un poco impresionado y seguro todos también. ¿A diario? ¿De verdad? Sí, a diario. ¿Las personas no lo grabarían con su teléfono? ¿No se reportarían incidentes y...? Bueno, creo que la gente ve una gran cantidad de cosas anormales por Internet. Muy Y bien. seguramente el 90% de ellas es información falsa. Claro. O falsos vehículos de reproducción alienígena que verán volando solo para que la gente tenga miedo. O quién sabe, eso es lo que sucede. Pero hay que comprender que esto por lo general no sucede en grandes ciudades. En la actualidad han sido derribadas en áreas atmosféricas XO y traídas de vuelta.
Las Entiendo. traen de regreso a la superficie con mucho cuidado. No siempre se trata de dispararle a un reactor y ver cómo Sí, cae y se desmorona. claro. Eso es muy raro, ¿de acuerdo? En cierto sentido, si pudiéramos comparar esto con la guerra, um, serían muy meticulosos en no dejar ningún vehículo en el campo de batalla. Oh, no se vería ningún vehículo en el campo de batalla. Bien. No, Así que pase lo que pase, lo traerían, es intencional. lo revisarían. Exacto. Bien, eso significaría, supongo, que probablemente existe algún tipo de relación diplomática con varios grupos de extraterrestres y cuando la gente intenta entrar y romper ese acuerdo o contrato, si se quiere, es cuando surgen los problemas. ¿Crees que eso es así? Sí, al igual que con Eisenhower, hubo cosas buenas y agradables gracias a las reuniones. Se han realizado muchas reuniones presenciales con ciertas civilizaciones, y creo que el hecho de que el presidente le dé la mano a un extraterrestre no siempre significa que el complejo industrial militar del presidente también sea parte de ese contrato, ¿entiendes? Por supuesto. Y ese es el problema. Entonces, sí, es así. Nuestro contrato se considera nulo debido a este problema. Vaya. Dime, si pudieras especular una vez más, y entiendo que es puramente descabellado, o tal vez tengas alguna información, no lo sé. Si se dice que se está recuperando una nave al día en promedio, que serían 365 al año, ¿cuántas de ellas por año se creería que no son convencionales o que requieren un grado más profundo de investigación para poder entenderlas? Bueno, te diré algo. Cuando digo que se adquiere una al día, podría ser una pieza de equipo. No, ¿Entiendes? Podría ser un hallazgo arqueológico. ¿de verdad? Podría ser algo del espacio que pudieron tomar o algo que derribaron. Entonces, Cielos. cuando digo esto, me refiero a la cantidad de datos que recibimos Dios. todos los días de estos dispositivos. Vaya. Por eso, esto está creciendo tanto y se está invirtiendo tanto dinero en los proyectos, porque es una cantidad ilimitada y no podemos seguir el ritmo de lo que está sucediendo. Están comenzando a almacenar estas cosas, ¿sabes? Y luego, ciertas organizaciones compran cantidades masivas de satélites para rastrear estas cosas con detectores de luz de neutrinos, buscando una forma para también obtener esta tecnología y que no solo la tenga el complejo industrial militar. Quiero consultarte algo que me molesta, ¿de acuerdo? Es una pregunta que hago con un grado de enojo. Me alteré mucho cuando hablé con mi informante, Jacob. Él describía la redundancia de la tecnología porque en algunos casos encontraron mucho de cierto tipo de tecnología. Por ejemplo, ruinas en el planeta Marte. Si acaso alguna vez llegamos en el futuro. En realidad, se han derribado sitios antiguos y los han enterrado porque les parece que ya saben que hay allí y no quieren que sea tan fácil de descubrir. ¿Alguna vez has oído de una situación como esta? Me he enterado de este tipo de situaciones aquí en la Tierra y ¿De verdad? no pasaría por alto que eso también esté sucediendo en Marte. Bien, ¿crees que la tecnología que tienen estos programas secretos es tan inmensamente vasta que en muchos casos no pueden traerla y en realidad no lograremos avanzar en nuestro conocimiento? Por lo general, el 90% del tiempo, nuestro conocimiento avanza. Oh, Sí. bien. Si traen cualquier tipo de equipo, organismos, naves o cualquier cosa, seguiremos aprendiendo. Aquí somos los medievales tratando de hacer un martillo y una rueda. A veces, todos estos pequeños pedazos encajan. Se podrían conseguir un pedazo hoy y otro en 2 años. Y así tendrías 2 piezas. Genial. Por eso es tan importante, Oh, ahora cielos. que muchos de los complejos industriales militares, los militares y las organizaciones privadas hagan equipo para hacer cosas que no pueden entender porque suelen trabajar en proyectos durante 5 o 10 años sin pedir ayuda. Igual Increíble. que una pareja conduciendo un auto, el hombre no se detendrá para pedir alguna dirección. Oh, claro. Somos demasiado testarudos, ¿no? Siempre ha sido así, pero ahora es diferente. Están compartiendo información, están compartiendo datos, pero de forma muy limitada y cuidadosa. Me parece que el capital intelectual, el valor
financiero e informativo de tener empleados más capacitados trabajando en esto muestra que una vez conozcamos la verdad y tengamos mucho más que una decena o cientos de millones de personas trabajando en todo esto, daremos un salto cuántico, incluso mucho más grande que ahora. Mucho más. Es lo que creo. Sí, todavía hay reglas, leyes y regulaciones universales, pero en lo que respecta a la tecnología, transformaremos el mundo de la noche a la mañana en una semana. Así es. Seremos capaces de terraformar casas en 3D en cualquier lugar, 15 metros encima del Amazonas, y así no destruir Bien. árboles. ¿Lo ves? Habrá ciudades por todas partes. Incluso el gobierno me contrató para organizar y construir una ciudad especial que sea autosostenible, que esté descentralizada, que tenga sus propias comunicaciones, electricidad y mucho más, porque se están preparando para hacer este modelo en todas partes. Oh, Y el cielo. gobierno apoya esto, en especial POTUS, sí. Esto me hace pensar que no tenemos un problema de sobrepoblación. Si hay personas que pueden convertirse en trabajadores cualificados, queremos más de ellos. Deberíamos colonizar, salir y desarrollarnos dentro de las lunas, dentro de otros planetas y en la superficie de ellos. No debemos deshacernos de la población, más bien necesitamos más. Sí, necesitaremos más personas porque una vez que se haga pública toda esta información, todos serán más listos, más rápidos. Así la gente se enterará enseguida de esto y la ciencia secreta detrás de cómo lograrlo se revelará. Tan Cielos. pronto como eso se revele, tienes razón, será igual a tomar un vuelo de Los Ángeles a Nueva York o a la Luna o a Marte. Sí. Para ayudar a colonizar será totalmente seguro y fácil. De verdad me gustaría hablar sobre el Vaticano. Muy bien. Bajaste por el ascensor. Sí, Te invitaron a una misión para que averiguaras qué diablos era eso del tetraedro. exacto. ¿Qué viste? Primero dime cómo era el ascensor. ¿Había algo inusual en él? No era un ascensor muy grande, más de lo normal. Cabría un Oh, auto. cielos. Ah, un elevador normal, muy limpio. Bien, redondo, cuadrado. Era cuadrado. Rectangular, sí. Las puertas se abrieron y ¿qué viste? Entramos, el suelo era blanco y las paredes eran blancas. Había una baranda negra y yo... ¿En dónde estaba? La barra negra estaba alrededor del interior. Podías sujetarte a ella. En las paredes. Sí, en las paredes, a 1 metro de altura. Bien. Y no había ventanas, ni vidrios, nada parecido. Era un ascensor normal, estaba muy silencioso, no me di cuenta que comenzaba a moverse. Oh, Era el ascensor más silencioso en el que había estado. Por lo general sientes el Claro, rebote, sí. pero aquí no. Simplemente estábamos hablando y cuando las puertas se cerraron pensé, ¿alguien presionará el botón o algo así? Me puse nervioso, ¿sabes? claro. Y de repente, después de 1 minuto, las puertas se abrieron. Pensé, ¿qué? ¿El ascensor del Vaticano se dañó? No ¿En lo ese creo. momento llevabas algún tipo de uniforme, ropa civil o qué? Vestía ropa civil, sí. Muy bien. Sí, de civil. Nada especial. Entonces saliste Ujú. cuando abrieron las puertas. Así es. ¿Qué viste? Lo primero que vi fue un área grande, tipo auditorio. Me recordó... No me gusta comparar con películas, pero piensas en Hogwarts, de Harry Potter. Era un sistema de bóvedas con pequeños duendes. Si mirabas hacia arriba, veías muchas bóvedas cuadradas. ¿Entiendes? Era muy rústico, pero estaba impecable. Había varios vidrios bellos en todas partes. Era increíble. Oh, por Dios. Los cubículos de vidrio no tenían el mismo tamaño. Me pareció asombroso. Y a través de los cubículos de vidrio había tiras y líneas de metal. También había unas plataformas de unos 2 metros de diámetro que podían viajar a cualquiera de estos cubículos. No hacían movimientos bruscos, solo flotaban y podían girar, pero Oh, genial. solo en ciertos ángulos. No hacían círculos ni nada parecido. Había muchas personas encima de ellas, interactuando con las bóvedas, mirando a través de ellas y trabajando, pero no pude Bien. llegar allí y me quedé en el primer piso.
Es algo un poco diferente, por eso quería que lo explicaras. Lo mencioné porque quiero hablar de la Librería del Vaticano. ¿Crees que es un montón de libros y estantes? Pues Es muy diferente. ya hablaré de ello. Genial. Tuvimos que caminar a través de esa área. También se ven las cosas comunes que conocemos por las películas, libros en todas partes y Pero eso. lo que acabas de describir parecía de una película de ciencia ficción. Debe haber sido totalmente impresionante. Fue realmente asombroso, una de las cosas más increíbles que he visto porque Oh, vaya. incluso el vidrio guardan todo el equipo interesante detrás de él. Me parece absurdo. El vidrio puede romperse, además hay terremotos y explosiones, pero nos dijeron que no era vidrio, que era metal, que era un tipo de metal, Bien. como... Como aluminio Sí, puede transparente, ser. tal vez algo así. Eso fue lo que dijo, simplemente se refirió a él como metal, no como vidrio. Por No dio supuesto. detalles, y yo no había ido a aprender de vidrio, aunque quería saberlo. ¿Qué había detrás del vidrio? Seamos claros al respecto. Muchas cosas diferentes. Allí vi un equipo que nunca antes había visto. Algunas cosas parecían armas, un objeto parecía un pergamino, pero era muy grande. Parecía algo así Cielos. como plexiglas. Parecían montones y todos tenían objetos propios. No había etiquetas en el exterior de las puertas. ¿Imaginas? Oh, Nada. Sin números ni símbolos. Eran 6 pisos gigantes de estos cubículos. por Dios. Increíble, de verdad. Y como dije, había cubículos muy pequeños, de unos 30 centímetros, otros grandes de hasta 6 metros. ¿Parecían un hexágono o un cuadrado? Todos eran cuadrados. Sí, Bien. todos eran cuadrados. Bien. Sí, mientras caminábamos, noté un equipo que se veía gigante, como los Bactra, esas cosas antiguas de latón que usaban para sostener. Sí, en el Tíbet. Sí, allí vi que tenían la misma forma, pero eran sólidos y luminosos. Vaya. Y no había cables eléctricos que se conectaran a ellos. Sí. Siempre pensé que el Vajra doble era un tipo de tecnología que imitaron con las pequeñas esculturas que tenían. Pero había Sí, más. pero estos eran estupendos, artísticos, modernos, una versión actual. Muy Estaban bien. muy limpios y tenían bordes bien hechos Genial. y brillaban mucho. Pero no había cables eléctricos ni enchufes. Estaba solo. Entiendo. Entenderás que yo no fui preparado para ver eso, así que no podía parar. Aunque no era algo como el Louvre, claro. Sí. Estábamos en una misión. Debíamos hacer silencio e ir a donde debíamos ir, a los archivos, para averiguar sobre el dispositivo, Mm. o la nave, o ese objeto que brillaba. ¿Y qué pasó después de atravesar ese majestuoso auditorio cristalino? Después de atravesarlo, había otra puerta doble en la parte inferior y se abrió. Como puertas de cristal. Puertas de cristal que Bien. se abrieron, como si estuvieran ¿Algún separadas. ruido? Ningún ruido, para nada. Oh. Estaba todo muy silencioso, tampoco había eco y me pareció muy raro, porque pensé que cualquier voz haría eco en esa habitación. Y cuando viste a las personas en esas plataformas móviles, ¿qué llevaban puesto? Estaban todos de blanco, como los trajes quirúrgicos que están hechos de esa tela. Mm. Y también tenían unas gorras blancas en la cabeza. Sí. Llevaban un traje Bien. limpio. Una sala Sí, limpia, pero no sí. estaba limpia quirúrgicamente. Creo que sin importar lo que hacían, todos estaban sosteniendo o mirando algo y miraban hacia el vidrio. Cielos. Pero no sé qué estaban haciendo, no tengo idea. ¿Y crees que había algo más allá de la primera capa de estas jaulas? ¿Había capas más profundas debajo de esa capa? ¿O todo estaba en la superficie? Terminaba en el primer piso, en donde yo estaba. Algunos tenían 3 metros de profundidad, otros tenían 10 metros. Como dije, unos eran pequeños, cubos de 30 centímetros, y otros eran gigantes. Caminamos por una de al menos 6 metros de altura. Oh, cielos. Sí, sí, fue asombroso. ¿Qué pasó después de que se abrieran las puertas? ¿A dónde fueron? Fuimos a la biblioteca principal, me parece. Había unos tubos cilíndricos gigantes controlados por gas que probablemente tenían entre 15 y 7 centímetros de diámetro. Y habían cientos de ellos que subían muy alto. Dijiste entre 15 y 7 centímetros de Sí, diámetro. entre 15 y 7 centímetros de diámetro. Vidrio o metal, o cualquiera que haya sido el material.
Entiendo. Y había ventanas que se abrían y subían y bajaban. Y tenían una cosa que sostenían y podían desplazar hacia arriba. Y luego los libros cayeron. Los libros y las tabletas que estaban sobre los estantes subían y bajaban. Oh, vaya. Sí, subían y bajaban dentro de unas columnas cilíndricas que me dijeron aspiraban y se controlaban por gas para evitar que envejecieran. Cielos. Nos llevaron a ese lugar y se fueron a esa columna. Y él sacó a relucir los diferentes libros acerca de esta nave en particular. Y pudimos obtener toda la información. ¿Cómo eran los libros? ¿Qué tan viejos eran? Bueno, parece que estos libros los tradujeron de otro libro que alguien escribió, porque dijeron que gran parte del contenido estaba traducido. Así que todo estaba perfectamente traducido y escrito como si fuera nuevo, de la actualidad. Pero no era nada elegante, con sinceridad. Estaba encuadernado en carpetas. No era elegante ni futurista. Solo era una base de datos enorme. Entiendo. En muchas columnas observé cosas muy antiguas, como los libros con tapaduras de cuero, y me di cuenta de que uno tenía una libreta encima. Pensé que eran libretas, pero eran tabletas, con mucha información. ¿Alguno de los libros de cuero tenía una portada color o algo brillante? Sí, vi que uno tenía muchos. Una de las columnas tenía muchos colores. Y Sí. también muchos tamaños. Vi un estante de libros de 1,80 m. Cielos. Sí, parecían libros. Estaba muy lejos, a 9 metros de distancia. Bien, Peterson describió su viaje al Vaticano. Dijo que muchos libros estaban encuadernados en cuero y tenían Sí. hebillas. Sí. También tenían colores brillantes, un rojo y verde fuertes, algo así. Sí los vi, y eran muy gruesos. Oh, El bien. cuero era muy grueso y tenía metal. Vi muchos libros de ese tipo mientras caminaba al lugar. Entonces, ¿tomaron el libro y lo llevaron a un área de lectura, alguna mesa o algo parecido? Sí, no, él lo sacó. Había mesas por todas partes, separadas del suelo, en pedestales, y lo puso en un pedestal de vidrio de 1,80 m o lo que fuera, vidrio u otra cosa. Lo llamaré vidrio metálico, ¿bien? Él lo abrió y fue él quien nos lo enseñó. No podíamos tocarlo, de hecho. Ok. Lo enseñó rápido. También había un traductor allí porque su inglés no era muy bueno. También estaban dos técnicos que se ocupaban del mantenimiento, como contables, ¿sabes? Eso fue muy interesante. Los bibliotecarios, ¿no? Lo siguiente que pasó es que lo abrieron y empezó a recorrerlo. Nosotros simplemente mirábamos. Lo vimos junto a los científicos. Eso era lo que queríamos. Eso fue lo que pasó. Entonces le preguntamos si tenía algo más que se pareciera a eso, y dijo que sí. Así que nos llevaron a otra área y nos enseñaron otro libro. De hecho, tenían bocetos de lo que habíamos visto. Vaya. Ese era antiguo. ¿De En verdad? realidad no sé qué tan antiguo era, pero era bastante viejo, porque no estaba escrito en papel. Había un boceto gigante que alguien, algún monje, había dibujado. Y había mucha física, todo estaba en un idioma diferente. Así que pudimos conseguir una foto y logramos obtener una copia del libro que llevamos de regreso a casa. ¿Tenías una idea de lo que se hablaba en voz alta o se traducía en cuanto a qué era esta cosa o de dónde venía? Algo más específico. No, porque una vez que regresamos, me sacaron del proyecto. Lo único que puedo decirles es que creo que pusieron intencionalmente un dispositivo aquí para ayudarnos. Y luego todo terminó, nunca volví a formar parte de ese proyecto. Cuando estaba en un idioma extranjero y dijiste que en verdad no era un libro, ¿qué era entonces? ¿A qué se parecía? Parecía papel de cera. Sí, y parecía papel de cera negro. Creo que tal vez mientras escribías en él, sin importar lo que fuera, se despegaría. Así que se podía escribir en él. Parecía algo así.
Bien. No pude tocarlo, pero era exactamente el mismo dispositivo, la misma nave. Aunque era mucho más grande, es probable que fuera 10 veces más grande que el boceto. Era 10 veces más grande que la que conseguimos. Mm. Sí. Entonces, ¿cómo crees que esa idea que discutimos acerca de que la gente empiece a ser entrenada a medida que ocurre la divulgación, cómo ves la evolución de ello? Bueno, lo primero que pasará es que todos querrán saber a dónde ir. Quiero ser esta persona. Quiero ayudar. Quiero saber cómo cultivar algo de la noche a la mañana, un tomate. Quiero saber sobre la antigravedad, cómo puedo hacer que mi auto flote, ¿entiendes? La gente querrá saberlo todo enseguida. Y dependerá del gobierno qué tipo de información se le revelará a las universidades y al público. Porque deben hacerlo correctamente. Lo más probable es que primero lo hagan a través de las Por supuesto. universidades. Y con suerte, muchos de los científicos que están afuera se darán cuenta de lo que están haciendo y luego podrán transmitirlo en directo y lograr un medio para llevarlo al público, donde otras personas podrán empezar a pensar en ello. Mm. Porque hay que liberarlo todo para lograr estimular al planeta entero. Claro. Quien quiere hacer algo, en vez de mantenerlo en las universidades y decirles, bueno, primero aprenderán Así es. esto. Pero creo que la educación también será mucho más fácil en el aprendizaje de estas cosas, porque con la llegada de estas nuevas tecnologías también aparecerán formas de aprender más rápido, Bien. como cuidar mejor de ti mismo. Muchas de estas cosas son cotidianas que hacemos y serán mucho más fáciles. Bien, gracias Emery por venir y quiero agradecerles a ustedes por vernos. Esto es Divulgación Cósmica y yo soy David Wilcock con nuestro invitado especial, Emery Smith.